¿Qué tal, comunidad de Estudia? Bienvenidos una vez más. Hoy seguimos explorando el Código Penal de Guatemala y nos vamos a meter con una figura que la verdad es súper interesante, el perdón judicial. A ver, piensen en esto. ¿Es posible que alguien sea declarado culpable de un delito, pero que al final no reciba ningún castigo? Suena raro, ¿verdad? Pues quédense, porque hoy vamos a desmenuzar este tema. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo puede ser que un juez diga, sí, esta persona es culpable, pero en esa misma sentencia decida no ponerle ninguna pena? Pues, aunque parezca una contradicción, la respuesta es un rotundo sí. Y en este análisis vamos a ver exactamente cómo, por qué y bajo qué condiciones el Código Penal lo permite. Para que no nos perdamos, este va a ser nuestro mapa para el día de hoy. Primero, vamos a ver la idea, el fundamento que hay detrás del perdón. Luego, nos metemos de lleno con el artículo 83, que es el mero centro de todo esto. Después, desglosamos las 4 condiciones que se tienen que cumplir sí o sí y cerramos con un buen resumen y un adelanto de lo que se viene. ¡Vamos a darle! Bueno, ahora sí, entremos en materia. Pero, antes de saltar a leer lo que dice la ley, es importantísimo entender el concepto, el porqué de las cosas. ¿Por qué razón existiría una figura como el perdón judicial en primer lugar? La respuesta la encontramos en un concepto doctrinal que se llama punibilidad. A ver, para que se entienda fácil, imaginen que es como un último filtro. Ya se comprobó que hubo un delito y quién lo cometió. Pero justo antes de aplicar el castigo, el Estado se pregunta, ¿realmente sirve de algo? ¿Le conviene a la sociedad que yo imponga una pena en este caso tan específico? Y esto nos lleva a una idea que es fundamental. De verdad, escuchen bien esta frase. Si un delito es perdonado, no por ello deja de serlo. ¿Qué significa esto en español? Muy simple. El perdón no es una máquina del tiempo, no borra lo que pasó. La persona sí fue encontrada culpable. Lo que pasa es que el Estado, por estrategia, por política criminal, decide renunciar a su derecho de castigar en esa situación en particular. Ok, con esa base teórica ya bien clara, ahora sí veamos cómo aterriza todo esto en la ley guatemalteca. Pasemos al corazón del asunto, el artículo 83 del Código Penal. Como establece el artículo 83, y aquí, ojo, está la primera palabra clave, los jueces tienen facultad. Esto es súper importante. No es una obligación, es una potestad, una herramienta que tiene el juez, pero no la puede usar cuando quiera, solo si las circunstancias lo ameritan y, lo más importante, si se cumplen al pie de la letra todos los requisitos que vienen a continuación. Y justamente eso nos lleva derechito a la siguiente parte. Ahora vamos a meternos de lleno a desglosar una por una esas 4 condiciones indispensables que se tienen que cumplir para que un juez pueda siquiera considerar otorgar el perdón. Son como 4 candados, y se necesitan las 4 llaves para abrir la puerta del perdón judicial. A ver, ¿cuáles son? Que la persona sea delincuente primario, que tenga una conducta intachable, que no demuestre ser un peligro para la sociedad y, por último, que el delito sea de pena leve. Vamos a ver cada uno. El primer requisito, ser delincuente primario. Y para efectos de este artículo, esto significa que la persona nunca antes ha sido condenada por un delito intencional, o sea, un delito doloso. Es, por así decirlo, una oportunidad para quien comete un error grave por primera vez. Segundo, la conducta intachable. Aquí el juez tiene que ver cómo era la persona antes de cometer el delito. Y no solo eso, si llegó a estar en prisión preventiva, también se analiza su comportamiento ahí adentro. O sea, no basta con no tener antecedentes, se necesita un historial de ser una persona de bien. El tercer requisito es un poco más subjetivo. Se enfoca en el futuro. El juez tiene que analizar por qué se cometió el delito, cómo es la persona, y llegar a la conclusión de que no representa un peligro para la sociedad. Básicamente, el juez debe tener la fuerte convicción de que esa persona no volverá a delinquir. Y llegamos al cuarto y último requisito, que este sí es bien concreto, no hay mucho que interpretar. El perdón judicial solo aplica para delitos, digamos, menores. La pena que correspondería al delito no puede ser mayor a 1 año de prisión o, en su caso, que solo se castigue con una multa. Muy bien, ya vimos todas las piezas del rompecabezas. ¿Qué les parece si hacemos un resumen súper rápido para que todo quede clarísimo y vemos qué nos espera en el próximo análisis? Entonces, para que quede grabado, los 4 pilares son ser delincuente primario, tener una conducta intachable, no presentar peligrosidad y que la pena sea leve. Y ojo, no es suficiente con cumplir 1 o 2. Es la combinación de todos estos factores lo que le da al juez la confianza para ejercer esta facultad tan especial. Se busca hacer justicia más allá del simple castigo.
Y para que se queden con ganas de más, en nuestra próxima entrega nos metemos de lleno al título 7 sobre las medidas de seguridad. Aquí la pregunta cambia. ¿Qué hace el sistema cuando una persona no es culpable, pero sí es considerada peligrosa? Un tema de verdad muy interesante que vamos a descubrir juntos. Este ha sido un análisis exclusivo de Estudia. Si este contenido les ha parecido útil para entender mejor el derecho penal, la mejor forma de agradecer es compartirlo y, por supuesto, seguirnos en TikTok, YouTube y Facebook para que esta comunidad siga creciendo. Sigamos aprendiendo derecho juntos.